la inquietud de estos tres niños que eran amigos, el Bartolomé Ruiz, el piloto, le dice a un personaje que es un cronista, le dice que subidlos, le dice a los estos, subieron, otros se echaron al agua, y subieron 11, de los 11 empezó a hacer preguntas con señas. Un lenguaje piloto gestual, Ruiz, sí. Y estos tres chiquillos eran los que más entendían y con señas también más hábiles para respondían. comunicarse, ¿no? Ajá. Y entre los tres, Filipillo era el más, el más diestro. hábil, ¿no? Y los dejaron para prepararlos para traductores, ¿no? Y que les sirviera en el proceso de conquista, descubrimiento y conquista. Los demás los devolvieron a la balsa. Requisaron toda la producción de la balsa que les sirvió para después presentarlos para en exponerlo, España. ¿no? Claro. Y ahí sigue Filipillo. Filipillo, luego de este encuentro, él va a España. Sí. Entonces, los españoles habían tenido muchos problemas en sus viajes exploratorios entre Panamá y Tumbes, ¿no? El clima, parece que hubo un fenómeno del niño en esa época, los afectó mucho y estuvieron en la isla de La Gorgona y la isla muy conocida, la otra isla, a veces, La del Gallo. la isla del Gallo, ¿no? Y ahí andaban los tres chiquillos con ellos. Ellos les llevaban a buscar qué comer. Y también conocían pues el territorio, sabían claro, cómo, ¿no? esa es su ruta ellos de Era su comercio. ruta, Entraban por los ríos a los pueblos para cambiar sus objetos con oro, plata, especialmente, ¿no? Claro. Y llegan a España y acá, profesor, usted en este libro precisamente tiene un esquema muy didáctico donde presentamos, por ejemplo, los niños que usted dice son futuros lenguas de los invasores hispanos, los españoles en Panamá, la balsa de los tumbesinos, el encuentro de las dos culturas, Pizarro en España, el bautizo de Felipe, Felipe en Cajamarca, la captura de Atahualpa, la expedición en Chile, la marcha al Cusco. En definitiva, él empieza ya su vida a caminarla junto con los españoles que llegan en esa época. Exacto, los españoles empezaron a enseñar el castellano. Y como ya el gobernador de Panamá no los dejaba que continuaran con sus exploraciones por las múltiples peripecias que pasaban los tripulantes, ¿no? Que morían algunos, pues se prohibió. Pizarro dijo, ¿ahora qué hago? Me voy a España a hablar directamente con el rey. En Panamá tenía problemas también. Se vinculó con un personaje importante y un cura también importante y se fue a España, llevando todo lo que había encontrado el de la balsa de los tumbesinos y algunas otras cosas que había encontrado, porque él llegó hasta las alturas del río Santa, se dice, ¿no? Del río Santa, ¿no? Sí, ahora, sí. o sea, él captura a Felipillo en un ambiente de cordialidad, de paz con los lugareños, ¿no? Porque luego cuando regresa ya viene en un afán de invasión. Francisco Pizarro. El asunto era que, como se dice hoy, le hicieron un lavado de cabeza o de cerebro, ¿no? A los tres niños, aunque hubo dos de ellos rebeldes que no querían aprender el idioma y un poco desobedecían a los españoles, pero los españoles los amenazaban, los castigaban. Filipillo era un hombre más hábil, entonces usaba la razón, el razonamiento, y decía, bueno, si yo me pongo, me castigan acá, me voy a hacer el loco y voy a obedecer acá lo que me dicen, voy a ganarme la confianza para que me traten bien. Y es un niño muy claro, hábil, ¿no? Es muy hábil, así es. Y es bien interesante este libro, profesor. Seguramente pues que los maestros que puedan adquirir este material van a conocer mucho más sobre la historia. No vamos a contar todo lo que dice aquí el libro para generar esa expectativa en los maestros y seguramente pues que van a conocer mucho más sobre nuestra historia. Maestro, sus palabras finales aquí, en definitiva tenemos para conversar mucho más y la invitación se abre para otros momentos. ¿Qué puede usted, a manera de conclusión o a manera de invitación, decirle a los maestros tumbesinos con respecto a nuestra historia, ¿no? Hay que conocer más sobre nuestra historia. Exacto. Hay muchas cosas, pero aquí en lo que se refiere a Filipillo, como niños, como jóvenes, a nosotros nos enseñaron que Filipillo fue un traidor. Esa es la historia española, escrita por los cronistas, por los
mestizos y criollos. Esta es una historia peruana, la historia verídica, real. Aquí yo demuestro que Felipillo citó algunos hechos que aparentemente son de traición. Él hacía esas cosas porque si no peligraba su integridad, su libertad, su vida. Pero él al final pelea con los españoles. En la expedición de Almagro a Chile, él entra en contacto con los curacas y levanta los pueblos contra los españoles, ¿no? En Copiapó, en Coquimbo, en Huasco y después en la Aconcagua. Y en la Aconcagua fueron bien recibidos los españoles y le llamaron la atención al Biliac Humo y otros incas que iban como garantía, ¿no?, para que los trataran bien. Y entonces fueron bien recibidos los españoles y averiguando el asunto, que sería un poco largo, Felipillo entra en contacto con los curacas y le dice pues que por qué recibían así, que había orden de Manco Inca, ¿no?, de desaparecerlos, terminar con ellos, sus caballos, todo lo que podían, incendiar sus chozas como ya los habían hecho en los otros lugares. Y entonces estos personajes se van en retirada. Almagro le llamó la atención, mandó una partida de caballería para ver por qué se habían retirado. Felipillo pensó que lo habían descubierto y él en la misma noche se regresa hacia el Cusco para ponerse al lado de Manco Inca. Él decía, yo conozco la táctica y la estrategia de pelear de los españoles y yo le puedo enseñar a Manco Inca cómo destruirlos, terminar. Y lo descubren, lo torturan, lo ahorcan, lo descuartizan. Y muchas cosas más ahí que hay sobre la verdadera la personalidad de esta historia peruana, historia de Tumbes, no es historia española, es lo que nos enseñaron. Así es, eso es un gran aporte del maestro Augusto Rodríguez Oyola, un gran maestro de Tumbes y que está precisamente aportando con lo que es el descubrir nuestra verdadera historia. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Las puertas de la universidad están siempre abiertas para volver a tenerlo en una otra ocasión. Muchas gracias también por la invitación para tratar sobre estos temas de gran importancia, algunas cosas que se nos ha enseñado en el colegio, que hemos leído por ahí, que no es la verdadera historia. 14. Así es, muchísimas gracias. Muy bien, no se vayan porque regresamos con más información aquí en el programa de la Universidad Nacional de Tumbes.